¿Cómo están, amigas y amigos? Vamos pues con la conversación, con la plática con Gires. Nada más, paréntesis, Gires López ya tiene su canal desde hace varias semanas. Lo encuentran como Gires, ahí está escrito de hecho su nombre, donde aparece Gires López con doble S. Y en la descripción, bueno, en la descripción y en el chat, ahí está también su canal para que vayan a verlo. Gires, ¿cómo has estado? ¿Cómo has visto las cosas? Tremendo lo que está pasando, desde un desfile de China espectacular y un montón de notas que se han generado después de todo ese tema, ¿no? No, sí, digo, primero que nada, saludar a todos, como siempre, pues un placer andar por acá. Una semana muy movida, ayer lo comentaba, ahí en tu en vivo, en los comentarios, decía, oye, pues que la semana pasa volando, o sea, son demasiadas cosas, es bien complicado traer todos los temas al momento, o inclusive el poder discriminar cuáles sí, cuáles no. Sí. Obviamente el tema de China-Estados Unidos, pues se lleva todos los titulares. Empezamos la semana pasada, el fin de semana, con la reunión. Primero fue esta cumbre que hace con países del sur, no sé qué le pusieron, donde destaca obviamente pues, la presencia de Modi por un lado, la presencia de Putin por otro lado, y al día siguiente pues, la conmemoración de los 80 años de la libertad china, como le pusieron, pues que realmente es el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, donde Japón sale de China, donde logran recuperar su independencia. Obviamente una celebración espectacular en esta muestra de militarismo, en esta muestra de disciplina, este tipo de acciones simbólicas que le gusta mucho a los gobiernos. Yo hoy tengo muchas diferencias. A mí me impresionó, tú pasaste las imágenes de cuando lanzan los cañones, ¿no? Esos 80 cañones. Sí. Tú ves la imagen y no parecen humanos, parecen robots. O sea, es milimétrico cada uno de los movimientos. Por ahí en un grupito que tengo con amigos que son muy pro China, muy de izquierda, más tirándole a la radical y que extrañan la Unión Soviética, yo les comentaba, o sea, a mí se me hace aterrador, no el que un gobierno lo haga, no que los militares lo hagan, sino que haya gente que lo celebre, porque es la renuncia a la individualidad total. O sea, es la capacidad de amaestrar a tu ejército, ¿no? De que se muevan justamente, que pierdan toda la voluntad sobre su cuerpo y actúen a la indicación de otro humano igual que ellos, pues. Obviamente como liberal, con una postura mucho más hacia el individuo, hacia la libertad, pues lo veo y digo, jamás podría someterme de esa manera, ¿no? Pero no deja de ser impresionante. Obviamente, mucho mensaje, no directo, sino simbólico, mucho mensaje, por supuesto, esta caminata que hace Xi Jinping con Vladimir Putin al lado y Kim Jong-un del otro lado, claramente es un mensaje político, un mensaje que Donald Trump no dejó pasar, y como buena novia tóxica, pues mandó el mensaje de que la pasen muy bien sin mí y aquí yo los veo, o sea, también me pareció un mensaje divertidísimo, muy al estilo de Trump, pero... Y viendo cómo conspiran contra mí. Sí, claro. O sea, está bueno, o sea, de los mejores posts que ha puesto Trump en cuanto a que está muy gracioso, pero pues todo el mundo pensamos exactamente eso, o sea, pues sí, están reunidos para conspirar contra y es la Estados forma, Unidos. digo, es evidente que Trump y Estados Unidos entendía el mensaje, pero es la forma también de decírselos de frente, te estoy entendiendo lo que me estás diciendo, ¿no? Exactamente. Que eso quizás lo que cambia, muy interesante porque Donald Trump tiene casi una filia por personajes autócratas como lo es Putin, como lo es Kim Jong-un, como lo es el propio Xi. Bueno, y súper simbólico que mientras van caminando, van hablando sobre la vida eterna, o sea, sobre cómo poder vivir 150 años y una cosa así, que eso también está de locos, ¿no? O sea, eso también me voló la cabeza porque, a ver, nosotros los simples mortales podemos deducir los avances científicos, tú lo reportas muy seguido en el tema de ciencia, de medicina, hacia dónde podemos aspirar, quizá en un corto plazo, pero que dos jefes de Estado del poder científico, porque, a ver, China y Rusia no solamente es la parte militar,
también son potencias en ciencia. Inclusive me atrevo a decir que Rusia es mucho más potencia en lo científico que en lo militar. Y es de opinión personal. Y te digo porque me tocó trabajar en el Politécnico y había mucha relación con universidades rusas. Y son una potencia. Entonces, que estos dos personajes que sabemos que son regímenes muy cerrados, que tienen información privilegiada, que seguramente no es pública, y casualmente te digan que pues a los 70 años todavía eres un niño porque probablemente te quede el doble de vida, ¿sabes? O sea, sí está alucinante. Sí, y luego más que son personajes que si viven otros 70 años van a seguir en el poder muy probablemente, ¿no? Claro, claro. O sea, sí, mínimo te da la idea de que sí están pensando llegar a los 90s operando como líderes políticos. O sea, si están pensando en otros 70 años, pues mínimo 20 sí te los aguantan. Sí se avientan sin bronca, ¿no? Sí, exacto. O sea, y creo que también nos habla, más allá ya de la parte de los conflictos, de una época que estamos viviendo que para mí es una genialidad. O sea, creo que es el mejor momento para estar vivos por todos los avances científicos, por todos los avances tecnológicos. Estamos viviendo una serie de revoluciones que a veces no volteamos a ver por todos los conflictos que mantenemos, ahí sí, apelando más a nuestra naturaleza violenta, a nuestra parte menos evolucionada, y estos conflictos bélicos que tenemos por todos lados, donde nos seguimos sacando la lengua y agarrando a patadas, mientras al mismo tiempo hay una detonación en avances científicos, tecnológicos. O sea, es impresionante esta época que estamos viviendo. Creo que es muy distinta a todos los demás. No sé qué tan preparados estemos, no sé qué vaya a pasar o cómo lo vayamos a poder solucionar, porque inclusive, y aquí me voy a debrayar un poco, en un supuesto donde fuera asequible el que la mayoría de las personas pudiera vivir a los 120 años o a los 100 años, ponle 20 años más de esperanza de vida, económica y socialmente sería desastroso. O sea, económica y socialmente sería un gran problema. Ahí difiero, fíjate, ahí difiero. O sea, lo que está pasando ahorita, hay dos cosas que están pasando al mismo tiempo. Se está avanzando en la edad, pero también está cayendo la cantidad de población que somos. Ojo, yo por eso lo digo, ¿eh? Y lo que dicen los científicos es que es inversamente proporcional. Se está nivelando. Exacto, o sea, dices automáticamente. Pero hablas en cuanto a número de población. Ahora lleva eso a jubilaciones y pensiones. No va a existir. Yo creo que o sea, son reformas que se tendrían que hacer. Sí, o sea, ahora, socialmente, ¿cómo las haces? Sí, no va a haber manera, o sea, porque vas a tener que pensar en que si el ser humano va a llegar a los 100 fácil, a los 120, 130 años, fácil, así de que eso es, en esta generación lo vamos a ver. Aparte, no nada más vas a llegar, sino vas a llegar bien, o sea, vas a llegar en un estado bastante... Acabar el modelo o transformarlo, cambiarlo, evolucionarlo, todo el modelo de pensiones, de jubilaciones, del sistema de salud. Esa es la complicación social y política que yo le veo. O sea, yo no me imagino ahorita que lleguen y nos digan, fíjense que las pensiones van a ser hasta los 85 años. Muchos vamos a decir, oye, qué bien, vamos a vivir hasta los 100. No me imagino a la mayor parte de la sociedad diciendo, no, pues no creo que pase, ¿no? O sea, esas son las complicaciones y las tensiones que se pueden generar o que yo pienso que se van a generar, entendiendo la parte política. La parte poblacional ni siquiera me preocupa tanto porque creo que sí tenemos, si podemos generar buenos sistemas de distribución, de cómo explotar los recursos, todo eso, creo que podemos crecer más billones y no pasaría nada, inclusive podemos tener una mejor sostenibilidad que ahorita. El problema ahorita para mí no es tanto el crecimiento poblacional, es que somos pésimos administrando la explotación de recursos. Muy malos para administrar, y a pesar de esto, es impresionante por ejemplo, en el tema de alimentos, nos hemos vuelto muy capaces de hacer alimentos, creo que 3 veces más de lo que necesitamos en el ser humano. Claro que está desperdiciado, tirado, una cosa así. Entonces, tienes razón, nos estamos, o sea,
tenemos zonas en las que hay muy poco alimento y tenemos otras en las que el alimento sobra tanto que... Déjame debrayarme todavía más lejos. Sí, Ahí sí. es donde yo creo que la inteligencia artificial va a jugar un papel preponderante y fundamental. O sea, yo me imagino, no tengo la capacidad técnica para saber el cómo, pero supongo que que es o será posible poder alimentar una inteligencia artificial con todos los datos, por ejemplo, de dónde están los núcleos de población, dónde se produce el alimento, qué alimentos y cómo generar líneas de distribución que sean eficientes. No las que nosotros imaginamos, sino realmente con data poderlo realizar. Para el humano es prácticamente imposible por la cantidad de cálculos que se tendría que hacer, pero una inteligencia artificial sí. El problema es que para poderlo hacer a nivel global necesitamos tener comunicación adecuada entre los países, que eso es lo que no hay. No, imagínate, o sea, el potencial está ahí. Sí. O sea, de que por primera vez en la historia podamos administrarnos globalmente, manteniendo independencias y soberanías y todas esas cosas, pero encontrar como la forma de hacer una cadena de suministro. De suministro, exactamente, y estaría genial, ¿verdad? O sea, realmente, digo, la posibilidad ya va a estar cada vez más. Aparte, que cada vez abarata más el costo de transportación, o sea, están haciendo, también en base a precisamente IAs y todo esto, que ahora mismo estamos viendo estos barcos que, bueno, van a ser autónomos, ya ni siquiera o sea, van a llevar productos para todo el mundo de manera autónoma. Insisto, ahorita estoy en la parte de Braille, creo que este lunes empezamos muy distinto. Sí. Yo veo un potencial increíble si aprendemos a trabajar de forma conjunta, si empezamos a dejar este tema de ideologías y esas tonterías donde nos sacamos la lengua porque yo creo en algo y tú crees en otra cosa distinta, y empezamos a colaborar realmente. O sea, a mí me encantaría poder ver que sé que existen esas colaboraciones, pero verlas de manera más potente o más patente entre la mejor élite científica de los Estados Unidos, trabajando de la mano con la China, con la rusa, con la coreana, con la africana, con la de todas partes, y entendiendo que esto sería algo que nos beneficiaría a todos. Ahora, estamos entre diseñar una utopía o irnos a la distopía, ¿no? Porque por otro lado, si esto se hace únicamente o es accesible únicamente para un sector de la población, y aquí sí hablo de privilegios económicos, estaríamos hablando que se irían haciendo dos humanidades. O sea, la humanidad que pueda vivir a los 150 años sin ningún problema porque tiene la forma de pagarlo, y la humanidad que no. Y ahí estaríamos hablando también de otro tipo de conflictos. Que ya varias películas nos lo han planteado. Suena muy fantasioso, pero lo que antes era fantasía, hoy ya suena a posible al menos. Quizá no probable todavía, pero sí posible. Creo que ya con los elementos tecnológicos que conocemos, podemos imaginar que el salto no está tan lejos. Pero digo, ya el tiempo nos lo irá diciendo. Sin duda, insisto, para mí creo que es la mejor época para estar vivo, al menos por la emoción de ver estos cambios. Sí, exacto. Somos una generación que va a ser un antes y un después. O sea, para bien o para mal, ya lo veremos. Quizá, como muchas veces pasa, pues habrá primero una etapa medio oscura y ya de ahí pues saldrá algo mejor, ¿no? Puede ser, sí. O sea, lo que sí está claro es que estamos viendo una mega super revolución científica y tecnológica y de todo tipo impresionante, pero pues ¿cuál va a ser el resultado? Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, el tema es que ya hay cada vez más soluciones hacia el tema climático, hacia el tema, o sea, que no lo vamos a ver a lo mejor en 2, 3 años, pero en 10, 15 años a lo mejor sí, o sea, ya está muy acelerado los avances, pero pues hay varios puntos que no nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, digo, si entramos ya en ese tema, pues, ¿qué hacer con el planeta? Porque hay muchas propuestas, pero cualquier propuesta que hagas afecta a todos. O sea, ya si te metes a querer cambiar el planeta, ¿no? Que, o sea, literalmente se podría hacer, pero pues quién sabe si
si se puede acordar algo así o si estuviéramos de acuerdo a la mayoría, que esa es la es bien complicado porque cada quien pues tiene sus valores, tiene su idiosincrasia basado en su contexto, en su geografía. O sea, por ejemplo, para mí la moral depende de dónde naces y en qué época naces. Claro, o sea, claro. Es muy distinto nuestra moral a lo mejor alguien que nos ve en Medio Oriente, y no porque uno sea malo o el otro sea bueno, sino porque es la forma en que creciste, te desarrollaste y aprendiste. Tenemos todavía muy marcadas creencias que nos atan, ¿no? O sea, yo rompo el diálogo con alguien porque esa persona es de derecha, o porque esa persona es de izquierda, o porque esa persona es cristiana, o es judía, o es musulmana. Todavía seguimos con temas de racismo, todavía seguimos con temas de discriminación en cualquier sentido, y mucho de eso está muy arraigado porque culturalmente es donde las personas que lo ejercen así se desarrollaron, no es que uno decida. Ahí se Pero muchos... se cortó la última frase. Te decía, o sea, que no es que justifique a nadie, pero muchas veces hay personas que realmente pues, nacen en un entorno racista, pues, son racistas y así van a ser, ¿no? Claro. Entonces, esas son las complicaciones que tendríamos que superar. La parte de la salida fácil o la respuesta fácil a esas interrogantes, pues el tema de la educación es la forma de solucionar todo, sí, pero eso tarda generaciones. ¿Cómo lo hacemos ahorita? ¿Cómo podemos? Algunos piensan que la fuerza es la mejor manera de imponer la paz, no lo creo. Algunos piensan que va a ser a través de un Estado fuerte y un Estado rector en todos los ámbitos de la vida, tampoco lo creo. Otros creen que el mercado libre y el mercado como una mano invisible, que me parece un mito igual que el estatismo, y solo podría ser todo, tampoco, ¿no? O sea, tenemos que encontrar estos equilibrios, y ahora ya volviéndonos a la realidad actual, la parte que yo veo que está sucediendo en distintas regiones, te mandaba hace rato un discurso en España que se conmemoraba algo de los jueces, la instalación de los nuevos jueces, no recuerdo bien, pero que hacían una crítica directa al presidente, a Pedro Sánchez, por estar haciendo un embate directo contra la Suprema Corte de España, contra el Poder Judicial. Y dices, a ver, eso no importa en las ideologías, lo estás viendo en Estados Unidos con Donald Trump. Lo estás viendo con Noboa queriendo entrar al Poder Judicial. Lo estás viendo con Milei ahora con el tema de los audios. Lo estás viendo en Brasil con Bolsonaro. Lo estás viendo en México con la nueva reforma. No importa si es de izquierda, si es derecha, pero estás viendo cómo los ejecutivos y los legislativos están presionando el judicial, que es la contención. Ese tipo de cosas ya es cuando digo, no creo que vayamos por el lado correcto. Estamos viendo una crisis geopolítica que para mí es similar al menos a la Guerra Fría, creo que sería lo más equiparable. Estamos viendo, nos podemos hacer el símil de la crisis de los misiles en Cuba, sin embargo, para mí es muy distinto, porque aquí no es que esté China directamente ahí con misiles. Claro. O sea, creo que esto es algo que no habíamos visto, al menos en la época moderna. Podemos hablar de los contras en los 80, sin embargo, ese fue un financiamiento por debajo del agua, no fue una acción directa. No quiere decir que esté bien. La gran diferencia ahorita con el tema de la Guerra Fría con China o lo que esté sucediendo, pues es el hecho de que sí hay un intercambio económico enormísimo entre Estados Unidos y China, que muchas empresas, sobre todo todas las más importantes, allá están. O sea, tú ves cualquier imagen de una ciudad china y está en grande Apple, Ford, Jeep, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, o sea, todas las marcas están allá, ¿verdad? O sea, y ves, y el American Way of Life está chino también. Bueno, ¿dónde hay Disneylandias en el mundo? O sea, Japón, China, ¿no? Japón, París y China, aparte de Estados Unidos. O sea, pero en toda Latinoamérica, por ejemplo, pues no, ni de chiste. O sea, pero en China sí hay un Disneylandia. Y bueno, todos los años Disney produce sus películas también para el mercado chino. Y todo Hollywood, pues bueno, no todo, pero una parte sí que piensa en el mercado chino y dice, a ver, bueno, voy a hacer esta película, pero no puedo ofender tanto a China porque si lo ofendo, olvídate, ya no tengo mercado allá. Entonces, no todos hay estudios que sí lo hacen, hay estudios que no, pero el punto es que
O sea, eso era impensable en la Guerra Fría con Rusia porque era tajante, tú allá, yo acá, y Es cada que quien... Rusia es totalmente cerrada y China no es cerrada en su economía, al No, contrario, ¿no? no, O sea, no. China es hasta más capitalista y liberal que Estados Unidos, al menos ahorita. En muchos temas económicos, sí, claro. Ajá. Sí, sí. O sea, y, y esta guerra fría o esta guerra comercial, que digo, la guerra comercial creo que es muy patente, ahora la estoy viendo desarrollarse en Latinoamérica, que eso nos explica mucho lo que estamos viviendo. Y aquí en México ya empezaron los primeros aranceles a productos chinos, como el tema del calzado. Podemos discutir si es bueno o no, o sea, se puede entender para proteger al A ver, mercado local. vamos a eso, ¿quieres? O sea, ¿qué está pasando? O sea, hay esta idea de que México ya no va a comprar a productos chinos, o sea, que eso se va a acabar y O al que menos poner aranceles. ajá, le van a poner aranceles y van a pegarle durísimo a los productos chinos. ¿Será? ¿Será que va a suceder? ¿Será que Hay algo que ya sucedió. a O ver, sea, hay algo que sí ya es un hecho, que es el sí, tema del calzado. ok. Y aquí, digo, supongo que pasa en todas partes. Inclusive hace poco me acabo de comprar unos tenis para ir al yoga, y pues algo chafita X, no sé qué hago. Valían 100 pesos chinos. Y yo dije, no, pues se me van a romper a la semana. No, muy buenos, o sea, para lo que es el valor, ¿no? Y obviamente en un país que no tienes, o sea, que tienes un sector amplio de la población que no tiene un poder adquisitivo alto, pues ver un calzado a 100 pesos o ver el tuyo a 1000, pues vas a comprar el de 100 pesos, lógicamente. Entonces lo que se quejan los productores, oye, pues yo ya no vendo, pues porque viene China y me lo pone a 100 pesos y es un dumping porque China lo hace con financiamiento del Estado, o sea, no tienen competencia allá, allá les están pagando para que esto lo hagan, vienen y me destruyen el mercado local, que esa siempre ha sido la crítica de estos proyectos soberanistas contra la globalización. Sí, sí. Entiendo la parte de la sanción cuando lleva un subsidio el producto, que esa es la parte que no se debería de permitir, al menos cuando comercias globalmente. Si lo vas a subsidiar para tu mercado interno, pues no tendríamos por qué meternos. Cuando lo haces hacia afuera, pues sí es una práctica ventajosa o ilegal en cuanto a las reglas de comercio internacional. Ahora, se supone que este es el primero de muchos productos. El calzado en México es muy simbólico. O sea, es el calzado de Guanajuato, toda esta parte, sí hay un simbolismo también ahí. Claro. Creo que por eso se empezó con ese tema. Ahora, hay otros productos chinos que sería una estupidez ponerles algún tipo de arancel, porque son productos que nosotros, para empezar, no fabricamos, que nosotros no tenemos y que realmente ayudan a nuestra economía. ¿Por qué? Porque me abaratan los costos de producción para los productos que yo sí hago, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el tema, al menos aquí en lo particular en México. Sin embargo, el día de ayer se hace público que van a sancionar a varias personas del partido, creo que es Libertad, no recuerdo cómo se llama, que es el partido oficialista en Honduras, justamente por la relación que tienen con el partido chino. Honduras ahorita se encuentra en un proceso electoral, acaba de comenzar la campaña el día lunes, finaliza el 30 de noviembre. Es un régimen que está muy vinculado con lo que se le denominó el socialismo del siglo XXI, que es esta parte del chavismo, de con Lula, la izquierda latinoamericana en esta oleada a partir de principios del 2000. Y ahora ya están anunciando que le van a retirar las visas a miembros de ese partido, aunque ahorita el pretexto en Honduras no ha sido el tema del narcoterrorismo, sino ha sido el tema de la relación con el Partido Comunista Chino. Más allá de juicios de valor, si está bien o está mal, claro que estamos viendo una intervención de Estados Unidos para estar expulsando todo lo que tenga que ver con China en toda la región, no nada más en el caso de México, no nada más en el caso de Venezuela, no nada más en el caso de Honduras. Si es bueno o es malo, pues ahí creo que ya sería el juicio de cada quien. O sea, al fin y al cabo, nos guste o no nos guste, estamos en medio de dos potencias que se están peleando la hegemonía mundial. Claro. Ahora, creo que mucho de lo que estamos viendo, hay intervenciones muy claras de Estados Unidos en procesos judiciales, inclusive ya lo comentamos hace unas semanas, como es el caso de Brasil, como es el caso de Colombia.
Y no creo que todo esto sea casualidad. Lo veo como justamente parte de este ajedrez geopolítico, de esta lucha que se tiene entre Estados Unidos y China. Y la presencia china no se puede negar, y la influencia china no se puede negar. O sea, esto lo vemos, por ejemplo, yo soy de Baja California, aquí tenemos mucho producto acuícola, y aquí se dan dos fenómenos, ¿no? Fuera de la línea territorial marítima de México, vas a ver N cantidad de barcos chinos explotando todo lo que no se puede explotar, porque aquí hay mucha especie que es vedada. Pero en aguas internacionales no pasa nada. Claro. Y la otra es que vas a ver inversiones chinas en todas partes, sobre todo en los productos de alto valor. Y el chino actúa de una forma muy similar a lo que le hacía a Estados Unidos antes. O sea, ellos llegan con dinero por de enfrente, pero pues básicamente te estoy comprando tu voluntad. O sea, y básicamente a base de billetazos, o sea, tu negocio termina siendo mío. Que es lo que Estados Unidos hizo por muchísimos años, y es como Estados Unidos se desarrolló y llegó a ser lo que es. Sí. Entonces, esa influencia, y en un contexto donde tienes un conflicto como el de Ucrania, cuando tienes un conflicto como Medio Oriente, cuando tienes estas posibles alianzas en el sudeste asiático, pues Estados Unidos lo primero que está haciendo es voltear a ver a casa. Y es decir, a ver, pues de aquí se me sale, ¿no? Y está moviendo absolutamente todo para hacerlo. Y luego tienes estos casos, como el tema ya concreto de Venezuela, que a ver, hay cosas que aunque lo parezcan no son excluyentes. Venezuela es una dictadura, sí. Venezuela es un narcorrégimen, sí. Y Maduro lo tienen que sacar como sea, sí. Eso no excluye que Estados Unidos tenga intereses más allá de justicia y este discurso bonito. Hay intereses geopolíticos claros, hay intereses por los productos, hay intereses por los recursos naturales. Claro que los tiene. Es una zona de alta influencia y es una zona que para los intereses de Estados Unidos lo necesita como aliado, no como enemigo. Y en este momento es un enemigo. Y el tema del narcotráfico le da el pretexto perfecto, porque aparte hay elementos de sobra para saber que es real. El tema aquí, entonces, es que China busca o ha buscado influir mucho en Latinoamérica, pero también está llegando el enfoque estadounidense de decir, a ver, vamos a parar este rollo. Ayer comentaba China y Venezuela un acuerdo económico por 1,000 millones, ¿no? Por el tema del petróleo, que es como nada más una avanzada, cosa que yo la veo muy difícil que vaya a pasar, porque pues ahorita está toda la presión contra Digo, y fue el día que sacaron los avioncitos a ver qué andan haciendo por ahí. O sea, sí, no, yo lo veo también más en un sentido hasta de provocación, claro. Y de mandarle un mensaje a Estados Unidos, a ver, aquí estoy, o sea, que no se te olvide, ¿no? Pero a ver. Y que no habían dicho nada. Los chinos no habían dicho nada en el tema de, ¿cómo se llama? De China, ¿no? O sea, no habían... Sí, de Venezuela. Perdón, de Venezuela. O sea, China no había reaccionado, no había hecho gran cosa en el tema, y ahora pues ya sale y muestra este acercamiento, ¿no? O sea... Sí, y hay algo... Este mundo está tan loco que a veces hay que darle la razón a Donald Trump. Así de loco está este mundo, ¿no? Hay algo que sí tiene razón, y en las administraciones pasadas Estados Unidos se debilitó bastante y perdió mucho su influencia por tonterías, quizá. Pero dejó de ejercer un liderazgo en toda la región. Sí, sí, sí. Y es justamente los vacíos de poder se ocupan. Y en esos vacíos de poder que fue dejando Estados Unidos es cuando entra China. Porque lo de China no es de hoy. O sea, esto tiene décadas pasando. Ahora, es las ventajas, entrecomillados, de gobiernos autócratas, de gobiernos que saben que no van a salir bajo ninguna circunstancia, que no van a dejar el poder, y les permite hacer planes a 30, 40, 50 años. Y tristemente, en una decadencia occidental, nos hemos estado peleando tanto por ver quién llega al poder, que ya nos hacen planes a largo plazo. Al contrario, o sea, necesito hacer todo en un año o en 2 años para preparar la elección que viene, para quedarme en el poder, y otra vez, y otra vez, y otra. Pues sí, pero en lo que tú estás peleándote por ver quién se sienta a ejercer el poder por 4 años, perdiste toda la capacidad
de generar proyectos de nación de largo plazo, generar proyectos de gobierno, de Estado. Ojo, yo soy antiestatista en muchos sentidos. No creo que el Estado deba desaparecer ni que no deba de regular, pero sí debe de minimizarse su rol. Pero hay temas como la educación, temas como la ciencia, temas como los proyectos de salud que deben de trascender la vida partidista. Y el problema de las democracias occidentales recientemente ha sido eso, que no hemos aprendido o olvidamos que es más importante cuáles son los temas en común y nos hemos ido únicamente a ver cuáles son las diferencias y sobre eso nos peleamos y sobre eso se va todo el discurso, se va toda la energía y tenemos a nuestras sociedades peleándose entre ellas. Claro. Que eso es lo más preocupante. Exacto, dividir, ¿no? Dividirse. Ahora, bueno, en cuanto a el tema de los aranceles de México a China, realmente lo que dice México entonces es, claro, que aunque es el enfoque hacia China, es todo, con todo país que no tengamos acuerdo, le vamos a poner un arancel en estas áreas, ¿no? Algo así. Y sobre todo, o sea, aquellos que hagan dumping, aquellos que traigan subsidios, o sea, que son competencia desleal. Okay. Está regulado, está bien que se haga cuando sea competencia desleal y también cuando sean productos que tú no tienes, ¿no? O sea, a los cuales no tienes acceso. Pero por ejemplo, temas tecnológicos y esas cosas no las van hasta ahorita no. Okay. Ojo, hasta ahorita. Lo que pasa es que no nos han dicho realmente hasta dónde va a llegar. Okay. Ahorita es el primer anuncio que se dio hace como 2 semanas, si no mal recuerdo, con Marcelo Ebrard. Sí. Hablando del tema específicamente del calzado y como una respuesta a las pérdidas que está teniendo la industria del calzado en México. Okay. Esto ha sido una industria muy arraigada en el país, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ahora, sí, dime. O sea, entonces, porque he visto algunos comentarios de estos expertos en tema comercial chino que están como muy preocupados porque creen que ya no va a haber negocio con China o lo que sea. Es que a un corto mediano plazo, quién sabe, o sea, va a depender mucho de los acuerdos que tenga México con Estados Unidos. Pero hay otra parte que se nos olvida, y fíjate, y esto creo que fue mucho por los temas políticos de México. ¿No te fijaste cómo el último año se olvidó del subconsciente colectivo aquella palabra tan usada que es el nearshoring? Sí. O sea, básicamente la agarramos y pum, ya se acabó. A ver, nosotros no podemos decidir si va a haber un conflicto, una guerra comercial prolongada o no con Estados Unidos y China, mucho menos si llega a haber algún tema bélico. No está en nuestras manos. No. Eso es un hecho. Si esto se da, a ver, un escenario que yo sí veo probable son varios años de guerra comercial China-Estados Unidos. No digo que vaya a pasar, pero sí lo veo como una probabilidad. Si escala, si no escala, si se profundiza, ya lo veremos. En ese escenario es un escenario ideal para México. Es un escenario ideal porque, como bien decías, gran parte de la industria de Estados Unidos está en China, está en la India, ya no van a poder estar allá. Estados Unidos no va a querer que estén allá. Exacto. Y tampoco la pueden desarrollar ellos. Sí. O sea, a ver, no hay forma, no por la falta de capacidad, sino por la falta de gente que la pueda desarrollar, porque no es el tipo de salario que ellos van a poder pagar. O sea, bueno, se hizo por lo mismo del tema Trump, de que él quiere convertir a Estados Unidos en una fábrica, ¿no? Hicieron un cálculo, bueno, ¿cuánto de Estados Unidos podría realmente y estaría interesado en trabajar en una fábrica, en operar en una fábrica? O sea, y más o menos calcularon que del grupo que quiere empleo, digamos, o sea, solamente el 10% estaría dispuesto a trabajar en una fábrica. Todos los demás están en sus ondas, porque al final de cuentas... ¿Cuánto le vas a pagar? Primero, hay mucho emprendedurismo, o sea, hay mucha gente que tiene sus negocios chiquitos, medianos, lo que sea, pero hay mucha gente que trabaja para sí mismo, incluso tiene un trabajo y aparte tiene su propio proyecto, su propio negocio, o sea, hay mucha gente así, ¿no? O tiene 2, 3 trabajos, pero no son, o sea, lo que decía ahí el estudio es que la mentalidad del estadounidense no es mucho de trabajar en fábrica, ¿sí? O sea, es un 10% máximo que ellos ven que podría interesarse en eso. Todos los demás van a preferir estar
trabajando en lo que sea, menos en algo que tenga que ver con la manufactura de un producto. Entonces, voy a ser un poco cruel. Sí. La mayoría de la gente que trabaja en fábrica no lo hace por vocación. Sí, exacto. Lo hace por necesidad. Claro. Ya sea por necesidad económica, que es lo que suele pasar acá en Occidente, que nosotros, por ejemplo, digo, Baja California es un estado con mucha maquiladora. Sí. En China, pues tienen que decirles, a ver, este es el plan de gobierno, vamos a hacer esto, a 40 años va a pasar esto, métanse a las fábricas, ¿no? Es una política distinta, pero son las dos situaciones en las que uno trabaja en la fábrica por lo regular. No dudo que haya gente que le encante, no dudo que haya gente que tenga hasta la vocación, perfecto. No es la mayoría, no es la regla. Estados Unidos, un país que viene de ser la hegemonía global, que tiene sueldos muy superiores, tan es así que de aquí nos vamos para allá a ganar menos del mínimo de allá porque con eso somos ricos aquí. O sea, de ese nivel es la desigualdad económica entre ambos países. Estados Unidos no tiene la capacidad, simple y sencillamente por costos, de montar fábricas, a menos que automatice todo y vámonos al carajo, ¿no? Sí, Sin embargo, no creo que estemos todavía en condiciones de automatizar absolutamente todo. Sí, no. Y ahí es donde entran las oportunidades para países como México. Y no solamente México. A ver, si estás trayendo productos de China para Estados Unidos, créeme que te sale más barato ponerlo en El Salvador, ponerlo en Ecuador, ponerlo en Honduras, obviamente en México por la cercanía, pero en Latinoamérica sí tienes un potencial. Tristemente, somos países entre pobres o medianamente pobres, donde tenemos una gran cantidad de ingenieros, una gran cantidad de... y una población joven. Sí, muchísimos jóvenes. Y desempleo, tristemente, y mano de obra barata. O sea, nos guste o no nos guste, tenemos mano de obra barata. Sí. Y eso para cualquier industria, pues es un incentivo bueno. Ahora, ¿qué pasa si y altamente consumidores también? Sí, pero ¿qué pasa si tienes países donde ideológicamente o donde ves que está muy metido China? Pues no creo que Estados Unidos se sienta como los lugares ideales para invertir o para traerse estas fábricas. Ahí es donde veo que va este tema de estos avances más agresivos que está teniendo, claro, de forma injerencista Estados Unidos en toda la región, porque insisto, no nomás está pasando ni en México o en Venezuela, está pasando en toda la región. Ves incluso en los discursos de las campañas cómo ya se está centrando en pro Estados Unidos contra Estados Unidos, pro Trump en contra de Trump. Ves, por ejemplo, la campaña de Bolivia y ves a Tuto Quiroga diciendo, no, pues que yo soy amigo de Trump y pase su enemigo de Trump, aunque el vato no lo sea, ¿no? pero ya las acusaciones son quién está más cerca o más lejos. Sí. Ahora con lo de Honduras seguramente la campaña se va a empezar a ir por ese lado. Ves presidentes como Bukele, como Milei, como Noboa, que parte de lo que presumen es su cercanía con Trump. Por el otro lado ves un Petro, ves un Lula o ves el mismo Maduro. Bueno, aquí mismo en Morena, el día 1 de que se fue Marco Rubio, salieron muchos de Morena, de los analistas políticos, o a presumir lo bien que les había ido con Marco Rubio, ¿no? O sea, a presumir, pues básicamente la amistad que tiene y decir, bueno, con eso tumbamos toda la narrativa de la oposición, o sea, de que, pues, de ahí, no, porque pues digo, ya ves las frases que se aventaron, ¿no? Las frases de, aunque un día antes, pues Trump sale en una entrevista, que fue grabada una semana antes, pero se publica un día antes, donde Trump dice, pues es una mujer increíble la presidenta, pero pues México está controlado por carteles. Y luego el siguiente día, en un contraste totalmente diferente, dice Marco Rubio, México es el país que ha hecho más por el tema de la seguridad y por el tema del narcotráfico, es el que ha hecho más en colaboración que cualquier otro país del mundo. O sea, no hay otro país que haya hecho más que México. O sea, así contundente fueron sus palabras, claro. Es el diplomático, es el que viene aquí a dialogar. No estuvo mal la frase, o sea, al final de cuentas sí se ha notado una diferencia. No, y a ver,
hay 55 narcotraficantes que se expulsaron a los Estados Claro, Unidos. claro. No hay ni un solo país que haya hecho eso. No, no. O Entonces, sea, lo del dron, o sea, quieras o no, a ver, claro, y aquí lo dijimos, o sea, sí. sea así o no haya sido así, que somos que nunca sabremos. Claudia No. Sheinbaum salía a decir, no, yo pedí que ese dron, digo, no yo como ella, ¿no? Sino Sí, yo como México, sí, nosotros fuimos los que pedimos que ese dron pasara al Estado de México por un tema de inteligencia. claro. Qué bueno, qué chingón. Cambia la narrativa totalmente a lo Totalmente. que era el sexenio pasado. Yeah. Y eso es muy positivo. También llama mucho la atención el énfasis en el tema narcoterrorismo. Sí, Y eso por lo que sucedió con la embarcación venezolana, ¿no? sí. O sea, que a ver, para mí el tema de la embarcación, o sea, la embarcación es lo de menos. Ese es un mensaje muy claro de decir, a ver, esto va en serio. O sea, no venimos a jugar, ¿no? Exacto, exacto. O sea, el día de hoy anunciaron que están moviendo más aviones a Puerto Rico. Sí, 10 F-35 a Puerto Rico ya están ahí, se supone. Entonces sí está muy claro el tema, ¿no? O sea, Sí. no es un juego, o sea, sí van en serio, aparentemente, ¿no? Y ojo, y una cosa es lo que vemos y otra cosa es cómo las cosas se van desarrollando. Por ejemplo, y ayer lo comentaste, generó mucho, no ruido, o sea, pero generó nota el que se dijera de la posible apertura de nuevas bases militares en Ecuador Sí, o reabrir las bases. Parte de las propuestas que está sometiendo Consulta Popular Novoa para diciembre, ya venía eso. O sea, no es que este tema lo vieran apenas, ¿no? El claro. propio Novoa ya lo propuso para Consulta Popular para que en diciembre se vote y la gente decida si quiere o no quiere las bases militares. O sea, Claro. esta estrategia se viene moviendo en toda la región y se viene moviendo, creo, al menos desde que llegó Donald Trump en este periodo. Sí. Ahora, la gran pregunta, y a nosotros no nos queda más que especular, es qué saben o qué están viendo en los Estados Unidos que han avanzado tanto y tan rápido. A ver, tenemos 9 meses apenas de Trump, o menos de 9 meses. Sí. Y hay 8 que ver meses y pico, sí. todo lo que se ha movido. O sea, es impresionante. No es lo habitual. No me extraña que el cuate ande enfermo y se desaparezca unos días porque sí ha sido un acelere y un ritmo muy, muy distinto. Insisto, no quiero decir que no son juicios de valor, no es que sea bueno o malo. Ahora, hay que ver a nosotros, específicamente sobre todo en México, pues qué nos conviene más. Sí. Yo vivo en Baja California, yo vivo pegado a los Estados Unidos. A ver, pase lo que pase, yo creo que gane Estados Unidos, porque si no aquí nos vamos a la fregada, ¿no? Sí. O sea, yo les decía a estos cuates, este grupo de WhatsApp, que son amigos muy pro 4T, pero aparte vienen de la izquierda más radical de los 60, 70, ¿no? Ok. A ellos sí les tocó la Unión Soviética, todo este rollo. Decía, a ver, cabrón, pues si hay un conflicto bélico, ¿cómo están ustedes del lado de Estados de China y Rusia? Si nosotros vivimos aquí al lado de San Diego, y si vuela San Diego, volamos nosotros. Sí. No le encuentro lógica a eso, ¿no? Sí, ya sé. Si estás en Argentina, pues te la compro, ¿no? Ajá, exacto. Pero sí, de repente no se entiende esa parte que pues sí, aquí estamos ahora, pegaditos, ¿no? Esta parte que creo que sí es bueno reflexionar, y creo que cada quien lo hace en su foro interno, porque hacia allá se están yendo las campañas políticas, es cuál es realmente la tabla de valores occidentales y cuál es la tabla de valores que te está ofreciendo el tema. No me gustaría ni llamarlo ni comunista, socialista, nada de eso, sino más bien las posturas pro-China o pro-rusas, ¿no? Exacto. Creo que sí hay que analizar estas dos posturas. Sé que a muchos idealizan bastante el tener ejecutivos fuertes, duros, y eso, pero ese tema de derechos nos rompe absolutamente todo, ¿no? Oye, pues no tenemos realmente los derechos garantizados. No, pero hemos avanzado bastante. Yo decía, a ver, tú nunca vas a ver un South Park en China burlándose de Xi Jinping como lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Claro. Oye, que todo Estados Unidos se moleste, quiere demandar. Sí, pero tiene que ser hasta por la vía legal, no van y lo ejecutan o lo desaparecen como pasa en Rusia o en China. Exacto. Y esta parte de tú ni siquiera tener esta libertad de poder mentarle la madre al gobernante,
a mí me aterra, quizá porque me gusta hablar mucho. Sí. Habrá muchos que pues no les interese, ¿no? Pero sí es importante agarrar esas tablas de valores y ver qué significa realmente, no solamente en lo económico, sino en lo social, sino en lo individual, el apoyar uno u otro proyecto, porque nos están llevando a esta dicotomía como pasó en la Guerra Fría, o eres comunista o eres anticomunista. Ahorita estoy viendo que nos acercamos a o eres pro China, o eres contra China, o eres pro Estados Unidos, o eres contra Estados Unidos. Bien o mal, creo que se allá vamos. Pues sí, pues sí. Sí, y que es también otra parte que no entiendo de repente, que pues se ponen a defender, no sé, los intereses rusos o chinos aquí en YouTube, por decir, o en X plataforma, digo, diciendo que todo lo demás, todo lo occidente es lo peor y no sé qué. Y dices tú, pues no es porque están en una red occidental, ¿no? Hablando libremente, por cierto, ¿no? O sea, en la que allá si fueras crítico, pues no podrías hacerlo para empezar, ¿no? De entrada. Entonces, sí como que no se dan cuenta de lo que están disfrutando hasta que lo vean perdido, pues a lo mejor se den cuenta. Es una romantización, creo que hasta natural, porque de una otra manera lo que representa Rusia, y no esta Rusia, sino la Rusia de la Unión Soviética, pues es el derrotado, ¿no? Exacto. Entonces, como fue el derrotado, nunca supiste hasta dónde pudo haber llegado, pero pues acuérdate que se derrumbó por dentro, no por fuera. O sea, y en ese sentido a lo mejor se romantiza, no, es que si los ideales de la Unión Soviética y esta lucha proletariada y este tema de la dictadura, el proletariado, se hubiera impuesto y hubiera conquistado el mundo, viviéramos una utopía, pues no pasó. O sea, lo siento, pero no pasó. Está esta frase que se le adjudica a Churchill de que pues, la democracia es un pésimo sistema, palabras más, palabras menos, pero es el mejor que tenemos. Pasa lo mismo con el capitalismo. No es que el capitalismo sea bueno, ideal, ni mucho menos, pero comparados a otros sistemas, dices, bueno, es el menos peor, ¿no? Con la democracia pasa igual, es lo menos peor que tenemos, no porque sea perfecta. Y ahí quiero agarrar otra anotación, porque esto vi una serie de mesas de análisis que hablaban sobre la transición democrática en México. Sí. Y entre la transición democrática por los autónomos, por todo esto que generó, ahora en el contexto de la reforma judicial, entonces, ¿por qué se desencantó el mexicano? ¿Por qué dejó la transición democrática tan rápido? Y de repente muchos analistas y analistas de primer nivel y muy expertos y todo, decían, no, pues es que los fracasos de los gobiernos de la transición democrática, a ver, la democracia no te va a garantizar un buen gobierno, la democracia te garantiza que puedas quitar un mal gobierno, nada más. O sea, eso es lo único que te va a ofrecer la democracia. Si tú eliges o postulan a malos gobernantes, pues los quitas y ya, o sea, tienes esa posibilidad. Ese es lo rescatable de la democracia y eso es lo único que le deberíamos de pedir a la democracia. Lo demás ya son políticas públicas específicas que las ejecutan ciertos personajes, ciertos partidos y es contra ellos a los que hay que reclamarles, no a un sistema. Exacto. O sea, no es culpa de la democracia, es el personaje que se puso y pues para eso se cambia y se busca otro mejor y así, ¿verdad? O sea, es constante. La democracia es como los pañales y se cambian por la misma razón. Sí, exacto. Buenísimo. Oye, pues vámonos entonces a otro tema, ¿no, Gires? Hay varios asuntos también pendientes. Está, pues, hablando de democracias y no democracias, de un país como la India, que se supone la democracia más grande del mundo, y que pues ahora, a lo mejor por conveniencia o lo que tú quieras, pero estaría más aliado a China que con Estados Unidos, ¿no? Es muy interesante, digo, para mí es un error gigante de Donald Trump. El trato que ha tenido con la India me parece, bueno, lo ha hecho con todo el mundo. Sí. Pero la India es súper estratégico, primero porque es un país que tiene N cantidad de conflictos con China. A ver, son países que están peleados, que tienen disputas territoriales, que tienen conflictos históricos, es el enemigo natural de la India. La alianza entre China y Pakistán es para que Estados Unidos lo hubiera explotado. Sí. Y sin embargo, en esta burda política proteccionista de Donald Trump y este ataque arancelario,
pues rompe con la India, y Modi creo que ha sido bastante hábil. No hago un juicio de valor sobre su gestión, pero sí ha tenido una habilidad y una inteligencia y un colmillo que no se puede negar. Tan es así que hace muy público el acercamiento con China, y básicamente es Estados Unidos: a ver, tú eres el enemigo en común. O sea, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí. Y es como está vendiéndose China. Ahora, imagínate que realmente se concrete una alianza China-la India. Imagínate. O sea, más poblacionalmente. Sí, o sea, es la mitad del mundo. Hablando casi de la mitad del mundo. Sí, sí. O sea, sería una locura. Y aparte que, pues, los dos son países con armas nucleares. Potencias bélicas. Sí. Son países con un potencial económico impresionante, con avances tecnológicos. O sea, la India no es esta, o sea, muchas veces desde acá vemos la India como esta parte pobre y, a ver, sí existe esa pobreza. Claro que existe, es innegable, es el país más poblado del mundo. Tiene muchos problemas y muchas complejidades, pero también tienen unas escuelas impresionantes, tiene avance científico impresionante, tiene industria impresionante, tiene mucha riqueza, o sea, tiene las desigualdades que tienen países de ese tipo. Sí. China, aquí también habrá que ver qué tanto está dispuesto a ceder. A ver, yo no veo inclusive hasta descabellado que China renuncie a sus disputas territoriales y amarre a Modi. Claro. ¿Y qué va a decir Modi? Modi va a decirle a su población: ven, o sea, por medios pacíficos resolvimos y ganamos las disputas, y Modi va a ser más amado de lo que ya lo es. Nos gusta o no nos gusta el personaje, es una persona sumamente hábil, y Xi Jinping no es una persona menos hábil, al contrario. Aquí va a depender mucho qué tanto esté dispuesto China a ceder y qué tanto piense más en el tema de Estados Unidos únicamente, y dejar a estas partes históricas, estas partes arraigadas de disputas que en lo particular me parecen absurdas. Creo que toda disputa territorial en la actualidad es absurda. Si se fragua esta alianza, la parte militar, oye, a ver, estás hablando de tener a Rusia, Corea del Norte, China, la India. Aparte, tú pierdes un punto de desequilibrio para China o un punto de influencia para Occidente, porque de una u otra manera el que la India fuera un socio o un aliado de los Estados Unidos es tener un aliado que es vecino a China. O sea, es como si China tuviera una influencia mucho más fuerte en México. Sí. China estaría encantada, claro, y Estados Unidos estaría en pánico. O en Canadá. Sí. Eso es lo que, o Canadá, eso es lo que la India debería de representar para Estados Unidos. Ahora, insisto, es el tema de los problemas de un personaje como Donald Trump. O sea, así como muchas veces le funciona, y así como quizás con intención o sin intención, pudo hacer que la OTAN reviviera y los pudo a volver a que voltearan a ver que tienen que invertir en armas, que realmente están sucediendo cosas, que realmente tienen que hacerse cargo de ellos mismos, que eso es, pues, qué chingón. Claro. Insisto, queriéndolo, ¿no? Pues con la India no le funcionó, todo lo contrario. Lo obligaste, casi lo llevaste y se lo entregaste a Xi Jinping y dices: mira, te tengo un regalo que es la India, ¿no? Para que tengas mucho más poder, para que tengas mucho más injerencia, mucha más influencia, para que tengas posibilidades todavía de crecer económicamente mucho más, porque aparte son mercados que sí pueden sustituir a Estados Unidos. Sí, o sea, está, sí. A ver, ¿tú crees que a la India le va a asustar perder 300 millones de personas con un potencial económico muy grande, con un poder adquisitivo impresionante, porque te ofrecen 1,000 millones, que no tienen el mismo poder adquisitivo ni el mismo nivel de consumo, pero potencialmente los puedes hacer consumir? Y potencialmente, aparte, no solamente te compran, sino que te van a vender. O sea, ahí se puede dar una sustitución de mercados muy interesante. Y ahí sí, ¿cómo le compites a un mercado ya conjunto que va a representar a la mitad de la población? Occidente no tiene población. Sí, no tiene. O sea, ahí el tema entonces, y bueno, que automáticamente ahí pues se estaría ganando a Rusia, ¿no? Que pues con eso tienes petróleo barato,
y pues posiblemente Irán, que también es lo mismo, o sea, petróleo, gas barato, y sigues tú avanzando en lo tuyo, o sea, ya en algún punto, saben que llegará otro presidente de Estados Unidos y podrán volver a negociar, hacer ¿cómo se llama? Negocios, pero pues ya mostraste que no tienen tanto poder sobre ti, ¿no? Ahora, el tema de Irán a mí me parece fundamental en esta lógica geopolítica, ¿no? Y aquí entra el tema de Israel. Creo que el mayor error que está cometiendo, ya sea Estados Unidos, ya sea el propio Israel, es no generar un verdadero y un buen puente de comunicación con Europa. O sea, estas disputas que está teniendo Europa con Israel, más que justificadas, obviamente hay crímenes de guerra, no se puede negar, hay un uso excesivo de la fuerza, sobre todo en Gaza, por cómo está ya la situación. A ver, no significa que jamás sean unos santos, ni mucho menos, hay que separar Gaza de Hamás, no significa que no sea necesario, etc. Sin embargo, así es más, así sea en propaganda, Israel está perdiendo la comunicación, en el menor de los casos. Y Europa, con fines electorales, muy probablemente, cada vez aumenta más el discurso contra Israel. Y eso lo que debilita es la posición de Occidente en Medio Oriente, pero sobre todo fortalece la influencia que pueda tener Irán. El tema de Irán debe de ser prioritario para los Estados Unidos, no solamente pensando en Medio Oriente, pensando justamente en el tema de China, la India, Rusia. A ver, si tú ya comenzaste y algo que nadie te reclamó, que nadie dio el brinco en el cielo, como se dice, termina el tema de Irán. O sea, quitemos cualquier tema moral, ¿no? O sea, por una lógica geopolítica, pero para lograr realmente poder hacer eso necesitas un puente de comunicación Israel-Europa. Luego, estás perdiendo a Turquía. El tema del rompimiento entre Turquía e Israel es gravísimo. O sea, a ver, más que Irán, Turquía sí le puede hacer frente a Israel y sí lo puede desgastar. E Israel viene de combatir o está combatiendo 7 frentes al mismo tiempo. La otra parte, y son de esas cuestiones que no entiendo, quizás porque no tengo la información completa, estas incursiones que está haciendo Israel en territorio sirio, como queriendo romper con Siria. Siria me parece que se ha mostrado bastante tolerante y no le ha hecho, lo ha reclamado, pero si te fijas, no ha enfrentado directamente. No, y qué bueno, esperemos que no lo haga. Pero a ver, ¿cuál es la necesidad? Bueno, si ellos se está poniendo... Ellos creo que tanto Erdogan como el de Siria o Arabia Saudita han entendido esa parte, o sea, de pues tener un puente con Europa, de tener un puente con Estados Unidos incluso, y no romperlo, ¿no? O sea, sí mantener una cierta amistad, y luego de repente ves que Erdogan se puede hablar con Rusia, con Xi Jinping, pero le da prioridad a Europa y le da prioridad a Estados Unidos, en esta idea de que pues tienen esa famosa ambigüedad estratégica, que esa es la que yo siento que Moody pues no la está siguiendo. Sí, también porque pues está muy pasado el lanza lo de Trump. Lo están orillando, sí, ¿no? O sea, también, a ver. 50% de arancel. Si ya el 25 era mucho, el 50 es una cosa exagerada, ¿no? También. Y lo sigues amenazando. A ver, no te va a responder a tus amenazas, no lo vas a intimidar. Exacto. Y esa es la parte que un personaje narcisista como Donald Trump no entiende. No. O sea, a ver, el cuate no lo vas a doblar ya. Cálmate, bájale 3 rayitas, pídele perdón y vuelve a negociar desde cero. O manda a algún otro actor a hacerlo por ti si tú ya no tienes la capacidad. Necesitas una interlocución. Que aquí va a ser bien importante los roles europeos. Ojo, Europa tiene una crisis brutal por 1001 sentidos. Pero Europa necesita un Churchill. Y no es Macron, y Macron debe entenderlo ya. No es. O sea, hazte un lado, ¿no? Merz, empieza, ¿verdad? Empieza como a tomar un protagonismo. Sí. Me gustó mucho el que hable abiertamente de que el estado de bienestar no se puede sostener como está. Hay otro tema que es súper polémico, que es el tema de la migración. O sea, tienes que controlar la migración sí o sí.
Por supuesto, o sea, de 1 millón de musulmanes que venden, no todos son malas personas, ni mucho menos. Sería una estupidez decir eso, pero con que haya un 1% que tenga intenciones distintas y que sí esté buscando realmente desestabilizar, olvídate. O sea, si tienes una parte que sea chiita y que sea pro-Irán 100% y tenga las formas de desestabilizar que lo vaya a hacer, la diferencia es que para ellos sí va a ser una guerra santa, para Occidente no. Y lo estás viendo, vámonos a otro lugar del que no se habla, lo estás viendo en Nigeria, por ejemplo. O sea, las denuncias de los asesinatos contra cristianos. Sí. No, está durísimo, sí. O sea, es una guerra santa. Para ellos, para la parte yihadista, para el ISIS, que ojo, el ISIS no tiene directamente que ver con estas otras posturas, no. Pero esa es la lógica de ciertos grupos fanáticos. Y del lado occidental no lo hay. O sea, a ver, que salga aquí un sacerdote a convocarnos a la guerra, pues lo vamos a mandar al carajo todos. Sí. No tiene influencia alguna. Sin embargo, sí tienen que los países europeos sí poner en una balanza buenondismo, progresismo, y lo digo de una forma peyorativa, no de lo que realmente significaría ser progresista, sino de esta forma de una tolerancia a todo lo que sea contrario a mi cultura, y ver de qué manera se va a regular la migración. O sea, creo que ahorita tienen una posibilidad muy grande en Siria, porque mucha de la migración siria, si a Siria se le apoya y a Siria se le invierte y a Siria se le crean condiciones de estabilidad, puede darse un fenómeno, buscarse un fenómeno de que población regrese a su país de origen, sí. Que seguramente habrá muchos que estén deseosos de poder regresar a su casa, sí. De poder regresar en paz, de saber que no los van a matar cuando lleguen, que eso fue, por eso fue el éxodo que tuvieron. Los temas de África también no los vemos. No, o sea, el África es, aquí tratamos de tocarlos, pero no, se quedan. O sea, no, y eso para conseguir información es complicado. Para empezar, sí, empezar. O sea, tienes el Congo que los problemas no se acaban, tienen ahí hasta un problema de invasión ahorita, tienes el tema de Sudán, ni se diga, bueno, Nigeria. Bueno, Sudáfrica trae broncas ahorita. Hasta Sudáfrica. O sea, sí, está cañón. Y si te vas a otros países que, bueno, ni información recibimos, o sea, pero por ejemplo, Mozambique está pues casi controlado por ISIS ya, y no sabe nada, y pues no se va a saber nada porque pues están ya en un plan muy distinto. O sea, se dio el efecto cucaracha con el tema de ISIS. Sí. Pero aquí creo que un error, y ahí es de todos, porque a ver, cómo se logró combatir a ISIS y casi exterminar, al menos en Medio Oriente, fue por una alianza de todos. Ahí participó Rusia, China, la OTAN. Bueno, hasta otros grupos terroristas participaron. Sí, claro. O sea, de ese nivel estamos hablando de lo que llegó a representar ISIS. Sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando cruzan y se van a África, se acabó no se acabó el problema. Estás creando otro problema. Sí. O sea, voy a ser súper políticamente incorrecto. Es lo que pasó con los judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Se soluciona un problema creando el Estado de Israel, porque sí, solucionas un problema que era real y que existía, que era el antisemitismo, el que los judíos no pudieran practicar su religión o no se sentían seguros en ninguna parte del mundo, y se crea el Estado de Israel, que bueno, pero creas un nuevo problema que es Gaza y que es Palestina. Claro. Oye, que si no existen, como sea, ahí había personas que no eran judías, ahí tenían su vida, su estilo de vida, bueno. Que si estaban en el dominio inglés, sí estaban en el dominio inglés, y antes el otomano, sí, y antes 1001. Sí, muchas muchas historias atrás, digamos, muchos países sí. Países o culturas que estuvieron ahí controlando por siglos. No, bueno, de entrada los otomanos creo que se aventaron por ahí de 8 siglos, una cosa así, o si no es que más, pero sí está cañón. O sea, el punto aquí es que no hay como dicen, no hay una solución fácil para esos temas, ni una, ¿no? O sea, ese es y es que los problemas así son. Sí. Nada más en las fantasías demagógicas los problemas se solucionan en un día. O sea, tú solucionas un problema y seguramente vas a crear otro. Lo que tienes que hacer es prever cuáles se van a crear, y por eso justamente poder
necesitamos estos puentes de comunicación, no solamente entre las potencias, sino tener una coordinación distinta, tener por lo menos una tabla mínima de valores, que en teoría era lo que se intentaba con la ONU. Y digo en teoría porque se la pasan por el arco del triunfo un día sí y otro también, y desde bastante tiempo atrás, ¿no? Dependiendo si a mí me conviene o no me conviene, es si respeto o no respeto la ONU, si le hago caso o no le hago caso. La clásica, ¿no? Sí. Claro, si la ONU viene y me dice que soy un dictador, pues digo que no, que pinche ONU no sirve, pero si viene y me ponen barcos a rodearme en mi país, ahí voy y le lloro a la ONU, le digo, oye, métete, por favor. Claro. Tú lo reportabas ayer, no creo que seas de los hutíes. Sí, o sea, los hutíes quejándose con la ONU de que Israel le disparó. Y dices, güey, tú has estado disparando con misiles balísticos desde hace más de un año y luego cuando te la regresan, te enojas y te quejas de la ONU. ¿No? O sea, es más, y déjalo. Y lo van y secuestran a 8 o 9 personal de la ONU. Dice, o sea, aparte los secuestras, o sea, y no es la primera vez. No, y vámonos atrás, o sea, a ver, déjalos, puedo entender el ataque a Israel, ojo, no que lo justifiquen y lo defienda, sí. Pero a ver, es un conflicto, ¿no? Exacto. O sea, Israel tiene para defenderse y le sobra, y comparado a los hutíes más. Está secuestrando barcos desde hace años, sí. O sea, civiles. Civiles. O sea, no me estás matando de hambre a tu propia población. Exacto. No me vengas, pues. Exacto. Y ahora viene mi crítica al occidental, al ciudadano. ¿Cómo carajos estamos justificando ese tipo de personajes o de actores simplemente por un discurso anti-yanqui o un discurso que creemos rebelde? A ver, espérate. O sea, el tema de Hamas o Hezbollah, ¿cómo salen? Hay protestos, están saliendo gente con la bandera de Hamas, quizás ni siquiera sabe de qué se trata. Pues sí. Hay gente que ni siquiera sabe que existe una autoridad palestina. O sea, hay gente que piensa que Cisjordania está ahí en Gaza, pero se ponen en sus posturas a decir, no, es que hay que defender a Hamas porque ellos están peleando contra el imperio. A ver, es propaganda y de la más barata. Hay que aprender a discriminar una cosa de otra, a separar las cosas. Y bueno, pues más o menos a lo que iba con toda esta letanía, que sin querer nos fuimos hasta por África. Sí hay una importancia geopolítica para Estados Unidos, para Occidente y para mantener una estabilidad en que Israel cumpla sus objetivos y entendiendo sus objetivos no como Gaza, sino como Irán. Sí. O sea, mientras Irán se mantenga con los ayatolas, que los ayatolas ni siquiera es la mayoría, ni siquiera representan al pueblo iraní, a mi entender, quizás puedo estar errado, no he ido a Irán, espero algún día poder ir porque ahorita no hay forma. Este grupo teocrático que tiene poderes supraconstitucionales, Irán tiene división de poderes, Irán tiene una constitución, pero por encima de eso está el ayatola y este grupo de ayatolas, como este líder supremo que básicamente es un rey, que básicamente es un monarca, aunque no se le diga de esa manera. O sea, pasaron de un shah a otra monarquía, pero ahora religiosa. Sí. Mientras ellos sigan en el poder de Irán, Israel va a seguir teniendo N cantidad de conflictos, y si no se llama Hamas, ni Hezbollah, ni Houthis, van a salir otros nuevos grupos. Claro. Que ya hay ahorita, porque aparte, no son nomás esos tres, hay N cantidad de grupúsculos, mucho más pequeños, mucho más limitados, pero que actúan como proxies iraníes. Sí. Y vuelvo a lo que decía hace rato de las guerras santas. Para ellos es una guerra santa. Sí. Nosotros no lo entendemos porque no vivimos bajo esa lógica. O sea, que a mí me hablen de una guerra santa ahorita me río. Bueno, para ellos no. Y nomás así por terminar de tirar veneno, y eso fue una lectura que acabo de hacer hace poco. Nada que ver, pero muchos nos quejamos o se quejan del Islam o de cómo actúa el Islam en el poder de estas teocracias. Y sí, tenemos elementos de sobra para quejar, no las justifico de ninguna manera. Pero también hay que recordar que Occidente hace de 200, 300 años era igual. O sea, los mismos errores, los mismos abusos, el mismo ejercicio del poder absolutista que hoy tienen los grupos radicales islamistas, lo hizo Occidente. Así fue como Occidente se hizo de todo el poder y de la hegemonía. No más que por fortuna y en gran medida a raíz de 1790, 1780 con la Revolución Francesa,
De ahí se empieza a dar este desprendimiento y esta parte a las repúblicas, a las democracias, al liberalismo. Después, entre muchos tumbos, pues llegamos al siglo pasado, donde tristemente después de guerras mundiales logramos más o menos consensar y logramos más o menos ponernos de acuerdo en derechos y garantías mínimas, que es la creación de los derechos humanos. Tuvieron que pasar muchísimas atrocidades. Es una pena que no hayamos tenido la capacidad desde esas experiencias y de cómo desde los abusos y excesos que se hicieron desde el poder, las violaciones más horribles a los derechos humanos, como lo fue la Segunda Guerra, pero también la Primera Guerra, que muchas veces se nos olvida todo lo que pasó, el uso de gas mostaza, todas esas atrocidades que hicimos como occidentales, nunca supimos comunicar al resto de países los aprendizajes que tuvimos con ello. Y seguimos perpetuando abusos. Exactamente. Oye, Gires, pues vamos a irnos despidiendo. No sé si tengas algún tema que se nos haya pasado que quieras comentar antes de irnos. Como 10,000, pero así rapidito, pues ya entró el nuevo Poder Judicial en México. Ya. Aquí, hay que separar dos cosas. Ya fue el proceso, ya se acabó. Ya todo lo que fue el procedimiento que estuvo mal, ya lo dijimos, ya lo comentamos. De aquí para adelante ya es otra cosa. ¿En qué sentido? Habrá que juzgarlos ya a lo que hagan, a sus sentencias. Y eso lo comentaba con algunos amigos. Decía, a ver, ¿cuánto necesitamos para poder tener un análisis ya a conciencia, ya concreto? 2, 3 años. O sea, inclusive si mañana hacen una aberración, hay que esperarnos porque es muy prematuro. Esto no vamos a ver las consecuencias de inmediato. Y para empezar, porque apenas va la mitad. En el 2027 es la segunda mitad. Sí. Lo más preocupante y lo que primero vamos a ver no va a ser la Suprema Corte, va a ser en lo local, en los juzgados de distrito, en las magistraturas, inclusive en los del fuero común, porque ya 17 estados hicieron su propia reforma judicial, como el mío. Entonces vas a tener un juez penal de primera instancia que va a haber llegado con esta nueva reforma. Yo creo que ahí es donde se va a empezar a ver primero, para tener obviamente van a salir muchas cosas y va a haber mucho que comentar. Viene el tema de la prisión preventiva oficiosa. Ese viene un tema muy duro. En lo que fue el discurso del nuevo presidente de la Suprema Corte, hubo cosas buenas, hubo por ahí algo muy chistoso, pero no es más allá de un dislate, o sea, no es nada realmente relevante. Cosas interesantes que dijo mencionó la postura, bueno, pero eso lo hizo en una entrevista, de que él sí está de acuerdo que la Suprema Corte haga el control constitucional. Que eso es lo que reformó el gobierno para quitarle esa facultad a la Suprema Corte con lo de la supremacía. Entonces está interesante si eso lo va a defender al interior de la Suprema Corte. Ahí se puede dar un choque o el primer choque entre el gobierno y esta nueva Suprema, o al menos el presidente por esta postura, y que es una postura lógica y racional, porque para eso existe la Suprema Corte. O sea, lo que se quiere hacer ahí es que la Suprema Corte no tenga esa facultad. Que la Suprema Corte no pueda revisar reformas constitucionales. Eso no las puede invalidar. Lo quiere quitar el Congreso. No, ya lo quitó. Ya lo quitó. Y entonces ahora el Poder Judicial va a intentar posiblemente defender eso. Específicamente, el único que se ha pronunciado de esa manera es el nuevo presidente de la Suprema Corte, que es Hugo Aguilar, creo que se me fue el nombre. Disculpa. En una entrevista, él hace su comentario de que para él la Suprema Corte tiene no solamente la facultad, sino la obligación de revisar las reformas constitucionales. Y eso lo dice porque esa reforma está controvertida. Entonces, en algún momento el Pleno va a tener que conocer esa reforma. Ese es el tema del Poder Judicial. Se dio el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. El día lunes llevaron este informe. Normalmente se entrega el informe, lo entrega ya la Secretaría de Gobernación. Ahí, desde Vicente Fox, fue el que empezó con esta tontería de que ya el presidente no va al Congreso a entregarlo y mandan a alguien. O sea, desde ahí venimos con este modelo. En este caso acordaron las fuerzas políticas el que no hubiera comentarios, ni de ella, ni de nadie. O sea, simplemente se hace el acto protocolario. Ya después, en la sesión de apertura del nuevo periodo legislativo, ahí sí ya hubo participaciones que no hablaron del informe per se, pero dieron posicionamientos. Y el próximo día, lunes 8,
se entrega el paquete fiscal, que va a ser pues el presupuesto del próximo año. Entonces, ahí sí hay que esperarnos a lo mejor un mes, porque, digo, se escucha muy sencillo, un presupuesto de analizar, es muy, muy complejo, tiene demasiados elementos, o sea, es muy fácil leerlo de forma superficial y creer que dice una cosa y cuando te metes a la carnita ya te vas encontrando otra. En el tema del informe, pues realmente lo de siempre, aquí, y porque también se malinterpreta, una cosa es el discurso que dan, otra cosa es el informe. Lo que vimos en el evento es el discurso. El informe se detalla en lo que se llama la glosa. En la glosa va y comparece gente del Ejecutivo de cada una de las dependencias y ahí ya le hacen los cuestionamientos directamente los legisladores. De, oye, a ver, pues estás informando esto, pero pues la realidad es esta por esto, esto y esto. Y ahí empiezas a ver el detallado. Los informes también no es algo que le hacen una hora, o sea, tiene bastante carnita porque debe de decir sobre todo cómo se ha ejercido el presupuesto. Esa es la parte prioritaria. Hay una parte, cuando tú diseñas el presupuesto, que es la parte programática, que son los objetivos que tienes que justifican el dinero, y esos avances los tienes que ver reflejados justamente en el informe. Entonces, esa es la parte que se va a estar analizando en estos días para llegar a la glosa. Después de la glosa ya se empieza a discutir el presupuesto del próximo año. Va a ser muy interesante por los temas fiscales, va a ser muy interesante por ver si va a haber nueva deuda o no. Hay que recordar que pasamos de 10 a 18 y garra billones de deuda. Traemos un déficit ahorita cercano del 2.4, si no mal recuerdo. Ver si va a haber déficit otra vez o si no va a haber déficit. Ver hacia dónde va a estar dirigido el presupuesto. ¿Por qué? Porque eso es lo que te dice realmente cuáles son los intereses de un gobierno, ¿no? Hacia dónde estás metiendo el dinero. Entonces, aquí en México, pues creo que son las partes como que más principales de noticias. Y pues seguir las elecciones que están pasando en Bolivia, que están pasando en Chile, que están pasando en Honduras, y obviamente pues ver cómo se sigue desarrollando el tema de Venezuela. Pues vamos a tener, como todas las semanas, últimamente, ¿no? Semana bien interesante, bien complicada. No más eso, ¿eh? Sí, no más eso. No, pues lo que sí es que este mes pareciera que es el resultado de muchos otros meses que no pasaban algunas cosas, o sea, como que estaban nada más como en ese limbo, en ese proceso, y ahorita ya, calma. Exacto, ¿no? Y ahorita ya está como que empezando la tormenta. Entonces va a estar interesante a ver cómo sigue avanzando la próxima semana. Y pues bueno, aquí estamos. ¿Quieres pues recomendar que chequen ahí tu canal, que estás diario posteando cosas y analizando y todo? Y pues la próxima semana a ver qué nos toca. Sí, pues ahí invitarlos al canal, digo, agradecerte como siempre. El canal es Gires73, Gires73. El día de mañana ahí se me hace un comercial súper rápido y saludar y agradecerle a Francisco Arce. Nos hizo por ahí una petición. Hay un segmento que saco los sábados que es sobre literatura. Y el día de mañana vamos a hablar sobre el Marqués de Sade, sobre filosofía del tocador. Ahorita hablaba que traía ahorita muy presente lo de la Revolución Francesa porque es en ese contexto y me traje mucho. Es buenísimo, súper recomendado. Más allá de la depravación y la pornografía literaria que es el Marqués de Sade, es un tratado filosófico. O sea, eso es lo que hace Sade. Sade te da filosofía disfrazada de erotismo y pornografía, que era la forma en la que lo transmitían de forma clandestina. Él le toca vivir esta etapa de la Revolución Francesa. Este libro se escribe justo después de la caída de Robespierre. Entonces, impresionante, me fascinó. Ya lo había leído hace mucho, pero digo, mañana ojalá se den la vuelta ahí en el canal Gires73 y pues todos los días o casi todos los días subimos ahí alguna nota. El domingo traigo un segmento que es del otro lado, que es únicamente sobre política estadounidense con Bruno, que tú ya lo conoces muy bien. Sí. Y pues, ¿qué andamos? Excelente, buenísimo, Gires. Pues, ahí estamos al pendiente de lo que andas haciendo. El próximo viernes aquí nos vemos, seguimos platicando. Muchas gracias. Nombre bien. Hasta luego. Bye.